A continuación vamos a resolver un ejercicio de cables. Dice, el cable AB con longitud de 10 pies y peso de 20 libras se une a los collarines instalados en A y B, los cuales pueden desplazarse libremente sobre las varillas que muestra la figura. Sin tomar en cuenta el peso de los collarines, determine A. La magnitud de la fuerza horizontal F, de modo que H sea igual a A. B. El valor correspondiente de H y A. Y C. La tensión máxima presente en el cable. Aquí tenemos el diagrama de nuestro ejercicio. Entonces los collarines se pueden mover alrededor de todo este tubo, se podría decir. Entonces nos pide que calculemos la fuerza F, esta fuerza F, en el momento exacto en que esta distancia sea igual a esta distancia de aquí, como nos dice que H sea igual a A. Entonces primero vamos a identificar la manera en cómo vamos a resolver el problema y sus datos. Entonces, debido a que nos da el peso del propio cable, vamos a decir que podemos resolverlo a través de una catenario. Si estuviera ejerciéndose una fuerza distribuida dentro del cable, lo tendríamos que resolver por parabólico, como un cable parabólico. Entonces, lo vamos a resolver como una catenario. Entonces, identificamos los datos del problema. Tenemos que SA es igual a 10 pies. El peso es igual a 20 libras sobre 10 pies. Estos 10 pies vendrían a ser la distancia la longitud del cable. Listo, y como otro dato nos da que H debe ser igual a... Aquí tenemos el dibujo ya como nuestra catenaria. Tenemos nuestra fuerza TO. Nuestra distancia C, la característica principal de una catenaria es que vamos a ubicar nuestro eje de referencia a una distancia C del punto más bajo de nuestro cable. Entonces, tenemos aquí nuestra distancia C, nuestra distancia YA, que vendría a ser C más H o C más A. Esto lo podemos decir debido a que como dato nos da que H es igual a A. Y tenemos nuestra fuerza, que está aquí. Listo, como tenemos fuerzas, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Como tenemos fuerzas en horizontal, vamos a aplicar simplemente sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 0. Tenemos que menos F, que es esta de aquí, que va en sentido negativo, más la TO, que va en sentido positivo, es igual a 0. Esto nos indica que F es igual a TO. Listo, ahora vamos a utilizar las fórmulas de catenaria que podemos encontrar en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Hibbeler, en la edición número 8. Tenemos estas fórmulas que nos dice que YA es igual a C por el coseno hiperbólico de la distancia XB sobre C. Siendo C, como ya les mencioné, la distancia de nuestro eje de referencia hasta el punto más bajo de nuestro cable. Entonces tenemos que YA va a ser igual a C más H, como podemos ver aquí. Esta nos va a ser nuestra distancia YA, esto es nuestro C y esta es nuestra H. Y igual a C más H es igual a la fórmula que sería C por coseno hiperbólico de A sobre C. Y esto también puede ser igual a C por coseno hiperbólico de H sobre C, debido a que H es igual a A. Entonces vamos a escoger este miembro y este miembro. Entonces a estos dos los vamos a dividir para C, para hacer un poco más sencilla nuestra ecuación. Entonces al dividir esto por C, tenemos que C sobre C nos da 1 y H sobre C tenemos aquí. Al momento de dividir esto sobre C, esta C se desaparecería teniendo coseno hiperbólico de H sobre C. Listo, como tenemos la misma variable a los dos lados y es una igualdad, podemos darle valor a esa variable hasta que nos dé un número igual o aproximadamente igual. Entonces primero le vamos a dar a H sobre C, como podemos ver en la tabla, un valor de 1. Entonces 1 más H sobre C nos da 2 y el coseno hiperbólico de H sobre C nos da 1.54.
Estos dos números no están tan aproximados, entonces vamos a ir subiendo de 0.5 en 0.5. Vamos a poner 1.5 que nos da en 1 más h sobre c en este miembro 2.5 y en el miembro de acá nos daría 2.35. Listo, vamos a hacer una prueba más para ver si se nos aproxima un poco más del número. Entonces a h sobre c vamos a hacer que nos valga 2. Aquí tendríamos un valor de 3 y aquí un valor de 3.76. Como podemos ver, este valor tiene una diferencia muy grande. Entonces vamos a escoger simplemente el 1.5 para el valor de h sobre c, ya que esta es una diferencia, se podría decir, mínima. Entonces a h sobre c le vamos a dar un valor de 1.5. Entonces, en otra fórmula de catenaria tenemos que SA, es decir, la longitud del cable es igual a C por el seno hiperbólico de h sobre c. Como tenemos este valor de h sobre c que es igual a 1.5, vamos a reemplazar. Entonces sería que SA es igual a C por el seno hiperbólico de 1.5. Resolviendo este seno hiperbólico tenemos que esto es igual a 2.13 C igual a SA. En SA, como podemos ver en los datos, ya lo tenemos que es 10 pies. Entonces nos va a quedar esta ecuación que sería 12.13 C igual a 10 pies. Esto lo vamos a la distancia C, como no la conocemos, le podemos dar un valor arbitrario, ya que este miembro debe ser igual a este miembro, que sería de 10. Entonces vamos a comenzar. Como tenemos un 2.13 y aquí tenemos un 10, aproximadamente podríamos decir que lo podemos multiplicar por 5. Entonces si C por 5 es igual a 10.65, es una diferencia un poco considerable. Vamos a bajar de 0.10 en 0.10 haciendo pruebas, ya que este valor es más grande. Entonces para un valor de C de 4.90 vamos a tener un 10.44. Para un valor de 4.80 vamos a tener un 10.224. Para un valor de 4.70 vamos a tener un valor de 10.011. Vamos a utilizar este valor ya que es una diferencia igualmente muy pequeña, con 10. Listo. Entonces si ya tenemos este valor, escogimos este valor de 4.70 para encontrar h, que vendría a ser esto, lo que nos pide el problema, vamos a reemplazar en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces h sobre 4.70 es igual a 1.5, simplemente pasamos del 4.70 a multiplicar y tenemos un valor de h de 7.05 pies. Listo, entonces tenemos un valor de h de 7.05 pies. Esta vendría a ser la respuesta de nuestro literal A. Entonces el valor de h y A sería de 7.05 pies. Ahora, para nuestro literal B, vamos a encontrar primero esta YA, que vendría a ser, entonces YA es igual a h más c, que sería 11.75, sería la distancia YA, desde la catenaria, desde el eje de referencia hasta el punto más alto de nuestro cable. Listo, ahora para el literal B vamos a encontrar nuestra fuerza. Como aquí en las condiciones de equilibrio encontramos que la fuerza es igual a TO, entonces igualmente en las fórmulas tenemos que TO es igual a el peso por el valor de C. Entonces tenemos como dato, ya tuvimos el peso que es de 20 libras sobre 10 pies por 4.70, que es nuestra distancia C, 4.70 pies, los pies se nos despejarían y tenemos un valor de F de 9.4 libras fuerza. Esta vendría a ser la respuesta de nuestro literal B. Ahora igualmente aplicamos fórmula para encontrar nuestra tensión máxima del cable, que es igual a el peso por YA, que ya lo encontramos anteriormente. Como se los dije, es 11.75 pies. Lo multiplicamos por nuestra W, que sería 20 sobre 10, que es igual a 2 libras sobre pie,
por 11.75 pies. Esto nos va a dar un valor de 23.5 libras. Y esta sería nuestra respuesta de nuestro literal C. Ahora, para hacer nuestro trabajo un poco más sencillo y no tener que dar valores ni aproximarlos, simplemente aquí hubiésemos despejado la C y obteníamos un valor exacto de 4.69, el cual no es muy alejado del que obtuvimos. Gracias.